Hola a todos, hoy quisiera invitarlos a reflexionar, a meditar, a hacer oración con las lecturas de la misa del domingo 26 del tiempo ordinario. Hoy nos vamos a encontrar con que Jesús nos quiere dar una lección de vida, como siempre hace Jesús, quiere enseñarnos algo nuevo. Muchas veces cuando decimos algo podemos lastimar a una persona que nos quiere, a una persona que queremos. Muchas veces al actuar podemos equivocarnos y tenemos que recapacitar. Como dice una frase famosa, está permitido caerse, pero no está permitido quedarse caído. Hay que levantarse siempre. ¿Saben ustedes que cuando se inventó la Coca-Cola pensaban en hacer una bebida medicinal para las farmacias y ahora es la bebida más vendida en todo el mundo? Y pues muchas personas han fracasado, a veces tratando de lograr el éxito y luego se han levantado. Tenemos muchos ejemplos. Steve Jobs, Bill Gates, antes de llegar a ser esos emporios tecnológicos que lograron, pues tuvieron que empezar una y otra vez. Thomas Alva Edison, antes de inventar la bombilla eléctrica, tuvo que hacer miles de experimentos. ¿Y saben qué decía él? Decía, no me he equivocado 1000 veces. He intentado 1000 soluciones que no funcionaron. Y también en la iglesia hemos cometido muchos errores. Desde las cruzadas, la Inquisición, algunas partes de la evangelización de las colonias, etc. Hay muchas veces que nos hemos equivocado, pero lo importante es levantarse, aprender de los errores. Es lo que yo creo que Dios hoy nos quiere enseñar. Que en nuestra vida vamos a equivocarnos algunas veces, pero tenemos que aprender, tenemos que ser mejores cada vez, que cuando nos equivocamos siempre nos podamos levantar, sabiendo que Dios ha permitido ese fracaso en nuestra vida para que aprendamos una lección. Vamos entonces a ver las lecturas y a ver si al final ustedes están de acuerdo y me lo ponen ahí en los comentarios y me dicen si piensan igual que yo o si tienen ustedes una idea diferente en las lecturas de este día. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel y aquí nos vamos a encontrar en esta profecía, en este sueño que está teniendo el profeta Ezequiel, una lección de Dios nuestro Señor. Nos habla de aquellos que han sido siempre buenos y al final de la vida cambian y hacen el mal. Lo mismo que aquellos que han hecho el mal durante su vida, pero al final se arrepienten y hacen el bien. ¿Cuál es la suerte de estas personas? Dice la lectura, si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? No, dice la lectura, no vivirá, no se le tendrán en cuenta todas las cosas buenas que hizo porque se apartó del buen camino. En cambio, cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva la vida. Es decir, cuando el malvado se convierte y empieza a hacer el bien, eso le salva la vida para la eternidad. Tenemos que luchar siempre para que al final de nuestra vida vayamos por el buen camino. Pasa como en nuestra vida normal. Tú puedes ir por el camino correcto, pero si de repente te desvías, no vas a llegar a la meta. En cambio, si vas por mal camino, pero de repente encuentras el buen camino, vas a llegar a la meta. Esa es la historia de nuestra vida. No podemos hacer el bien y al final hacer el mal y alejarnos de Dios y cometer, como dice aquí la lectura, todas las abominaciones, todos los pecados. Porque entonces, ¿de qué sirvió toda nuestra vida buena? Tenemos que esforzarnos por llegar al final de nuestra vida caminando, yendo por el buen camino, por el camino de los mandamientos. Y por eso la intención más importante que tenemos que tener en nuestra oración es, Señor, ayúdame a perseverar en el bien hasta el fin de la vida. Lo que se llama la perseverancia final. Pedir por nuestra perseverancia final, para que al final de la vida lleguemos al cielo. Esa es nuestra oración más importante. Señor, ayúdame que al final de la vida pueda encontrarme contigo en el cielo. El salmo de este domingo será el Salmo 24. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Ten compasión de nosotros, Señor. Y yo subrayé aquí en el segundo verso de este salmo, no recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. No te acuerdes de mis pecados. Pero esto significa que ya no los estamos cometiendo. Significa que ya hemos cambiado, que nos hemos encontrado con Jesús, que hemos decidido caminar por el buen camino. Y le decimos al Señor, por favor, no te acuerdes de mis pecados.
El otro día alguien en un comentario, en una de las misas, me decía que qué triste que la justicia humana no sea como la justicia de Dios. Y es así, porque Dios no nos paga según nos merecemos, sino nos paga según su bondad, su misericordia infinita. Él no nos dice, cometiste tantos pecados, hiciste muy poquitas obras buenas, no te salvas. No, Dios nos invita a cambiar de vida y empezar a caminar. Hasta el último momento nos va a insistir, como el buen ladrón. ¿Se acuerdan que él había cometido muchas faltas, merecía el castigo que estaba recibiendo cuando estaba en la cruz junto a Jesús, pero ahí se arrepintió, pidió perdón y consiguió el cielo? A pesar de en su vida haber vivido alejado de Dios, se arrepintió en el último momento, se encontró con Cristo y salvó y mereció el cielo. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Y les va a decir San Pablo estos consejos, entre muchos. Yo les digo nada más algunos de los consejos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Nos está invitando a la unidad. Es decir, en esta vida no vamos a luchar nunca solos, cuando menos no los cristianos. Los cristianos no estamos para salvarnos solos, estamos para ayudarnos unos a otros en el camino de la vida. Los padres a los hijos a los padres, los hermanos a los hermanos, los amigos a los amigos, los que tienen a los que no tienen, los que no tienen a los que tienen. Todos estamos llamados a ayudarnos unos a otros. Eso es lo hermoso de nuestra fe cristiana, que estamos llamados a vivir en comunidad. ¿Se acuerdan cuando decimos el Padre Nuestro? No decimos Padre mío, decimos Padre Nuestro. Somos todos hijos de un mismo Padre, formamos una gran familia. Y por eso dice San Pablo, tengan un mismo pensamiento, un mismo sentir. Más adelante dirá que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Porque ese era el sentimiento de Jesús. Venía a que todos aceptáramos su mensaje y camináramos juntos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Él no dijo Jesús, hagan lo posible por salvarse solos. No, aquí es, ayúdense unos a otros como hermanos. Perdona a tu hermano, sigan los dos adelante. Trata de hacer el bien, trata de servir a los demás. El más grande será el servidor de los otros, ¿se acuerdan? Entonces, estos son los sentimientos del corazón de Jesús. Y San Pablo nos dice, tengan ustedes los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Y entre ustedes tengan un mismo sentir, un mismo corazón. Finalmente, el Evangelio, este domingo, como hemos estado teniendo todos los demás domingos, estamos hablando del Evangelio según San Mateo. Y en esta ocasión, Jesús nos cuenta una anécdota. Y nos dice, un señor tenía 2 hijos y los invita a los 2 a trabajar a la viña. Quiere que vayan a trabajar a la viña con él. El primero le dice, no voy a ir. Y después se arrepiente y va a trabajar a la viña. En cambio el otro, cuando el papá lo invita, enseguida le dice, sí, voy enseguida, pero luego no va. Y pregunta a Jesús, ¿cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? La respuesta es, el primero. Obviamente, la primera respuesta que le dio el hijo al papá no fue la más agradable. El papá le dice, vente a trabajar a la viña, y el hijo le dice, no quiero ir. Seguramente el corazón dolido del papá, porque contaba con él, lo necesitaba. Y me imagino que el hijo pues también lo pensó. No tenía que haberle contestado a mi padre, porque seguramente él me necesita, si no nunca me lo hubiera pedido. Y entonces se arrepintió y fue a trabajar. En cambio el otro hijo, que cuando el papá le dice, vente a trabajar a la viña, el hijo, sí voy enseguida, sí voy. El papá seguramente se da la vuelta y se va contento de que al menos uno de sus hijos sí quiere venir a trabajar a la viña. Pero ese hijo al final no quería ir. Simplemente dijo que sí para que el papá se fuera, pero no quiso ir a trabajar. Y eso yo creo que le ha de haber dolido también mucho al papá, porque estaba esperando lo que llegara a trabajar y el hijo no llegó. Imagino a ese hijo sin pensar en su papá, simplemente en sí mismo, a ver si habrá ido con sus amigos, se habrá quedado ahí en la casa sin hacer nada, pero no quiso ir a trabajar. No sé si en algún momento habrá pensado que su papá estaba ahí trabajando solo porque el otro hermano no quería ir y él que había dicho que sí, al final no fue. No sé si le remordió en algún momento la conciencia, pero la cosa es que no fue a trabajar. Así que el primer hijo, que al principio había contestado mal al papá, se había comportado como un mal hijo, al final se arrepintió y fue.
Y este segundo, que se había contestado como un buen hijo, al final no fue y se comportó como un mal hijo. Y ahí está lo mismo que veíamos en la primera lectura. Podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos contestar mal, pero tenemos que reparar. No podemos continuar equivocados toda la vida. Tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y si hay algo que corregir, tenemos que corregirlo. Y si hemos al principio actuado bien, pero luego nos hemos equivocado del camino, tenemos que volver al camino correcto. Este hijo que dijo que sí iba y luego no fue, en algún momento tenía que haber dicho, pero ¿qué estoy haciendo? Mi papá estaba esperando que yo fuera. Y entonces levantarse e ir también a trabajar. Qué diferente hubiera sido esta parábola de Jesús si hubiera dicho, al final los dos hijos estuvieron trabajando en la viña con su padre. Y sin embargo, sabemos que algunos nunca llegarán a trabajar, pero tenemos que esforzarnos por llegar siempre nosotros y por invitar a los otros a venir también a trabajar a la viña del Señor. Y yo lo que quisiera invitarlos también a todos ustedes. ¿En dónde están? ¿Cuál es tu primera actitud cuando Dios nos pide algo? Con cualquiera de los mandamientos. No voy, no lo acepto, no quiero hacer esto. Y tenemos que decir, ¿pero qué estoy diciendo? Dios, que es un Padre amoroso, que me ama, que me da todo lo que necesito y ahora me pide que lo ayude, ¿lo voy a dejar tirado? ¿Lo voy a dejar haciendo mi trabajo en la viña? De ninguna manera. Tenemos que levantarnos todos y ponernos a trabajar. Tenemos que cambiar el mundo. Tenemos que dejar un mundo mejor, un mundo como Dios lo quiere. Y se necesita del esfuerzo de todos. Así que no podemos cometer errores, no podemos seguir cometiendo errores, todos vamos a cometer errores, pero tenemos que reaccionar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy? Tengo que levantarme e ir a trabajar a la casa del Padre, a la viña de Dios. Que Dios esté siempre orgulloso de nosotros, no porque somos unos santazos y siempre hacemos todo bien, sino porque también cuando nos equivocamos sabemos reconocer nuestros errores, sabemos levantarnos y Dios puede contar siempre con nosotros. Les deseo que tengan una bonita semana, cuenten con mis oraciones, vamos a estar pidiendo mucho unos por otros, ya vamos saliendo de la pandemia, vamos saliendo de este tiempo tan difícil, pero se necesita la colaboración de todos. Y pues los veo en el siguiente video dentro de unos días. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y que sigamos todos levantándonos y caminando hacia Dios nuestro Señor. Que Dios los bendiga y les conceda la perseverancia final.